Muy buenas tardes. No buenas tardes. Y los hermanos que nos están escuchando en cualquier otra parte del día. Hola a todos. Hola a todos. Donde estés, desde donde nos acompañes, a la hora en la que estés. Este podcast ha sido grabado con mucho cariño. Queremos acompañarles en un momento que tú tengas durante la semana. Pues recuerda, este podcast de Iglesia Online, Evangelio Digital, está siendo desarrollado para compartir este tipo de temáticas interesantes actuales que buscan ponernos también en los aspectos que están viviendo las personas en su perspectiva del día a día, ¿no? Exactamente. Nosotros vivimos, bueno, por si alguien no nos escucha desde otro lado, este podcast de la Iglesia Online, ¿de dónde somos? Bueno, nosotros somos la Iglesia del Movimiento de Reforma acá en Ecuador, y desde un pequeño punto en el Ecuador, desde una localidad que queda en la parte de los Andes centrales del Ecuador, estamos produciéndolo desde la ciudad de Ambato, desde la sede de la zona centro de la obra del Movimiento de Reforma aquí en el país. Estamos produciendo este podcast. Recuerdo que hace un tiempo vino un hermano del extranjero y decía que estábamos en el ombligo del mundo. Bueno, es que estamos justamente en el lugar por donde pasa la línea ecuatorial, ¿no? Un privilegio de tener un país en el cual, a diferencia de otros, estamos aquí en un sitio donde el sol se oculta generalmente a la misma hora, no como en el hemisferio norte o sur, que hay variaciones notables. Estamos aquí en un sitio que realmente ha sido grandemente bendecido por Dios. Hablando de la línea ecuatorial, hace un par de semanas yo vi en internet un dato muy curioso, porque era una pregunta de un examen, bueno, no, de una lección de una universidad, que preguntaba que cuál era el valor de pi que tomaba la Biblia. Entonces sacaron un verso de Levítico sobre el lavacro que decía que de extremo a extremo del lavacro medía 6 pies y que el contorno medía 30. Y nosotros nos quedamos... Bueno, yo me quedé bastante picado con esto, porque yo dije, voy a ver, y me puse a resolver ese ejercicio. Bueno, o sea, yo creo que a este punto ya les quedó claro a nuestros oyentes que soy bastante ñoño. Pero era 3. Y me quedé muy impresionado porque era 3. O sea, es una aproximación muy cercana y sobre todo muy manejable, porque en ese tiempo donde no tenían instrumentos de medición exactos, trabajar con el número 3 para realizar las circunferencias es... Bueno, tú estás hablando del famoso número pi, ¿no? 3.1416 e infinito, ¿no? Porque es un número que no clasificado culmina. Como irracional. Muy bien, así es. Pero bueno, detalles interesantes como estos tiene la Escritura, y desde esa perspectiva buscamos analizar los diferentes aspectos de los acontecimientos del día a día. Te decía hace un momento de que estamos en un país grandemente bendecido por Dios, y había un pensamiento desde hace algún tiempo, desde las épocas de la colonia aquí en Sudamérica, que decía que nuestros países no van a ser destruidos ni por terremotos ni por calamidades, sino por sus malos políticos o malos administradores. Y sabes que eso es algo que viene a la mente justamente cuando en nuestros países hay fuertes corrientes políticas. Unos tras otros, nuestros países están en elecciones. Constante cambio, ¿no? Hace poco pasaron las elecciones en Bolivia. Ahora el Ecuador está en el inicio formal de su campaña electoral desde el mes de enero. Estados Unidos acaba de terminar hace poco su proceso electoral con la elección del presidente Biden, y lo que vimos en el podcast anterior, lo que ha resultado en la toma del Capitolio y todos estos acontecimientos que cada vez parecen ser más oscuros en la historia americana, pero todo en relación a las corrientes políticas y los acontecimientos que se dan a partir de esto, de las tendencias políticas que se van desarrollando en cada uno de los países. En este momento creo que todos ya, bueno, aquí en el Ecuador podemos divisar, y cuando salimos de nuestras casas ya vemos que en todo lado, en el poste, en la casa, en el centro comercial, en cualquier lado está ya puesto
las famosas propagandas, ¿no? Las propagandas Sí, electorales. es impresionante. Países como el nuestro, pequeñito como el nuestro, el Ecuador tiene 17 millones de habitantes, un poco más. Y resulta que en la papeleta electoral para elegir presidente Tenemos 16. tenemos 16 candidatos, posiblemente 17. En realidad, una cosa que sorprende para otros países. Imagínate que Estados Unidos, con la cantidad enorme de territorio que tiene, al final del día participan, no recuerdo, fueron 3 los candidatos que participaron. No, pero después de haber lanzado a Kanye West para la presidencia tampoco pueden juzgarnos, ¿no? Bueno, así es, este músico de música urbana, podríamos llamarle. No sé si es urbana en Estados Unidos, también como candidato independiente, pero básicamente entre dos tendencias. Fueron 4. Sí, fueron 4. Fueron 4. Fue Biden, Trump, que se lanzó a la reelección. Bueno, una señora que no recuerdo el nombre, y bueno, el que se hizo polémica y que fue Kanye West, ¿no? Sí, es interesante. Ahora, el enfoque que vamos a tener ahora es el hecho de el cristiano y su participación en la política. Hay muchas personas que pierden la perspectiva en relación a cómo un cristiano debe comportarse en relación a su participación en política. Como un detalle, aquí en nuestro país, uno de los candidatos es un pastor evangélico que está participando dentro de las elecciones. Es uno de los binomios que está procurando la votación popular con el propósito de alcanzar la primera magistratura. Y está denunciado también. Lo denunciaron, me imagino que deben haberlo denunciado. Sí, ya en unas declaraciones de un medio independiente, él hizo un par de declaraciones y ya la comunidad LGBTI, bueno, ya presentaron ya recursos ante no es el CNE, el otro, el que, bueno, el tribunal de este proceso electoral, sobre que él estaba atentando hacia los derechos de aquella comunidad, ¿no? Entonces ya empezamos raro esa parte. Bueno, desde esa perspectiva, nosotros como congregaciones religiosas tendremos que enfrentar cada vez más seguido estas denuncias que se hacen por manifestaciones de odio, que así llaman ellos, estos grupos GLBTI, a todo lo que tenga que ver con no estar de acuerdo con sus posturas de estilo de vida en matrimonios o uniones de personas del mismo género. La escritura es clara. Nosotros tenemos una clara enseñanza de la Biblia en relación a que es manifiesto como pecado. La Biblia es clara en varios textos en relación a que esto es un pecado que el Señor no tolera, pero es igual que cualquier otro pecado. En relación a que Dios aborrece la mentira, por ejemplo, Dios aborrece el robo, Dios aborrece el asesinato, pero también aborrece que haya este tipo de manifestaciones homosexuales. Desde siempre se ha manifestado así el Señor. Y nosotros no podemos tener una postura diferente a lo que dice la Biblia. Si este pastor en su campaña política ha manifestado esto, pues nosotros no discordamos de su postura en sí. Pero lo que sí discordamos es de que una persona que tenga esta función pastoral quiera aprovecharse de su coyuntura en relación a llegar a las iglesias evangélicas, que cada vez son más prominentes, tienen más número de seguidores, y a través de aquello ganar el voto popular y alcanzar la presidencia. Mira, hay países como Brasil, en los cuales las iglesias evangélicas estaban llegando a ser ya más del 40% de la población. Es decir, ya implicaba una fuerza realmente potente, y por eso hay muchos dentro del ámbito evangélico que están buscando aprovechar esta coyuntura para hacer los candidatos religiosos, utilizar la religión ahora como un trampolín político para llegar a las funciones públicas. Pero sobre todo, bueno, ya en el caso de Brasil ya tiene su presidente conservador, ¿no? Bolsonaro. Pero a mí lo que me preocupa es que él, dando un mensaje correcto, está haciéndolo de la manera incorrecta. Y me refiero al candidato aquí, que es el pastor, porque yo entiendo que el mensaje está bien, pero la Biblia también es clara, ¿no? En cuestión de la postura política.
y en vez de orar por las autoridades está intentando llegar hacia la autoridad mediante las elecciones públicas, ¿no? Que esas, bueno, el proceso de elecciones es bastante estresante por el hecho que uno se expone a cualquier tipo de escarnio, ¿no? Y nosotros exponemos a que nuestras creencias sean pisoteadas por el hecho de haberse postulado. Más que nada, a mí lo que me impresiona es que en este mundo donde todo se está polarizando, o eres bueno o eres malo, y estas minorías están tomando bastante fuerza, y si es que tú no concuerdas con ellos, cometes, bueno, para ellos ya es odio, delitos de odio y cualquier cosa así, pero también están violando nuestro derecho a opinar, a tener nuestra propia postura, porque si yo no comparto, está bien, así como ellos tienen sus ideas o yo tengo mis ideas, todos tenemos que llegar al punto del respeto, ¿no? Y defendemos la libertad de expresión de todas las personas. Nosotros creemos en la libertad de conciencia porque el Señor mismo entrega la libertad de conciencia, y eso implica que nosotros somos muy respetuosos de lo que otras personas eligen para su propia vida. Ni siquiera Dios fuerza a una persona a vivir como está determinado en las Escrituras. Pero eso no significa que Dios no deja de instruir, de orientar, de entregar directrices para que el ser humano realmente llegue a ser feliz. En este caso, retomando lo que estamos hablando nosotros, cuando una persona se lanza a una candidatura política, sabe que está exponiéndose. Y cuando es un religioso el que se lanza desde la perspectiva política, en nuestros países, ¿no?, está exponiendo su doctrina y está exponiendo la Biblia, está exponiendo el mensaje del Evangelio mismo, porque la gente empieza a buscar cualquier forma de atacar. Recuerden que en política, lamentablemente en nuestros países, lo que ocurre es tratar de atacar y denigrar al otro con el propósito de restar su imagen y ganar votos para sí mismo. Entonces, en el caso de un candidato evangélico, un candidato que se lance como religioso o cristiano, van a atacar a fondo esas doctrinas y el nombre de Jesús va a ser vituperado. Entonces, nosotros tenemos una clara postura como iglesia, somos apolíticos, es decir, no participamos en proselitismo político de ninguna manera. Esto es algo que para muchos se ha pasado por alto. Para muchos cristianos, para muchas personas, incluso lamentablemente tenemos que decir de la iglesia, no lo han tomado en cuenta, y ahora se ve que a través de las redes sociales no discriminan en lo que debe ser la participación del cristiano en política. Antes era un poco más reservado porque la política anteriormente consistía en salir a caminatas, salir con banderas, poner banderas de un determinado partido político en tu vivienda. Pero ahora, a través de la digitalización, y más aún hoy en esta campaña que está haciendo a través de medios digitales por el asunto de la pandemia, la gente empieza a compartir sus líneas de pensamiento político y también expone a la iglesia cuando se decanta, cuando escoge y cuando empieza a defender a capa y espada a una determinada postura política. Cada uno en la iglesia tiene sus propias ideas y conceptos en relación a estos aspectos. Y no todos van a coincidir en lo mismo. Entonces, realmente es muy desagradable cuando la gente de una misma congregación empieza a no solo intercambiar puntos de vista, sino empieza ya a veces hasta a atacarse por asuntos de política, que en algunos países de los nuestros ha habido gente dentro de la política que ha buscado marcar división y odio entre las familias, entre la sociedad y también dentro de la iglesia. Es increíble, pero así se ha dado. El punto es que la política causa división, inevitablemente, desde que se instauraron, bueno, ni siquiera desde que ha habido democracia, ¿no? Siempre el poder ha creado ese sesgo, esos conflictos, pero aquí en el Ecuador se ha vuelto una situación complicada, ¿no? Porque en este punto, en este país, todas las redes sociales están saturadas o estás a favor o estás en contra, y se siente una tensión tremenda, ¿no? Porque considero que la gente está al pie del cañón, ¿no? Está
queriendo imponer y decir, no, yo creo que esto es lo mejor, yo creo que este otro es lo mejor. Y tal vez tú no seas afín de algún candidato, pero yo veo que mucha gente, sin ser afín a alguien, no tolera a cierto candidato. Entonces no defiende un partido político, pero ataca a otro y se vuelve algo complicado, un asunto de ¿no? simpatías y antipatías. Y esto es algo en lo que el cristiano no debe caer. Nuestra responsabilidad está en orar por todos y saber que es Dios el que tiene el control. Creemos y confiamos en esto y debemos orar para que el Señor guíe las cosas y que la persona que llegue a asumir la responsabilidad de dirigir un país implicará para nosotros la responsabilidad de orar mucho más por él. No importa quién sea, no importa en pensar en simpatías o antipatías, sino en nuestra responsabilidad como cristianos de orar. Hoy tenemos nosotros en cada uno de nuestros países una persona que está a cargo de la república, el presidente en nuestros países democráticos, y nuestra responsabilidad está en orar por él. Ciertamente hay personas y dentro de la política y con el mundo que cada vez se va complicando más, la sociedad en sí se va complicando más acorde a las señales del fin de los tiempos. Hombres amadores de sí mismos, dicen las escrituras, que se dejan envolver fácilmente por los tentáculos de la corrupción y este tipo de cosas. Nuestra responsabilidad consiste en orar por ellos, los que están ahora en funciones, y orar desde ya por los que entrarán en funciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, hoy por hoy hay que orar por el presidente que está en funciones. Es el presidente Donald Trump. Le quedan 4 días, pero sigue en funciones. Sí, él sigue en funciones y la responsabilidad es orar por él y por todas las demás autoridades junto con él, porque en Estados Unidos hay 3 poderes, los 3 poderes, ¿no es cierto? El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Entonces, hoy hay una confrontación muy marcada entre los dirigentes del poder legislativo y el ejecutivo. Pero hay que orar para que las personas que están a cargo de estas grandes y solemnes responsabilidades puedan dirigirse de la mejor manera y hacerlo mejor para el bien de la sociedad, en este caso de aquel país. En nuestro caso, nosotros tenemos que orar desde ya para que el Señor pueda dirigir en su misericordia, compadeciéndose de su pueblo y trazando las líneas que sean las más apropiadas para el desarrollo de los eventos que finalmente tendrán que darse en cada país y en la sociedad en conjunto. Puede estar la persona que corresponda y no importa cuál llegue a ser, nosotros tenemos que orar por ella. No importa qué tendencia tenga, no importa qué procedencia tenga, una vez que asume la responsabilidad, es nuestro deber orar por aquella persona. Antes, para que el Señor dirige el camino y sea la que corresponda, la que sea mejor. Nosotros no entendemos muchas veces por qué, pero que sea la que Dios disponga. Y una vez que asume, orar por él y por las demás personas en autoridad dentro de nuestra sociedad. Pero qué complicado que es. Porque yo creo que cada uno tiene su postura. Porque es normal del ser humano tener una postura frente a cualquier cosa. Y qué complicado que es decir, Señor, que se haga tu voluntad, sabiendo que humanamente uno al tener una postura dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero que no sea Juanito de tal. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros debemos pedir al Señor que toque nuestro corazón, porque quieras o no, nosotros como seres humanos tenemos nuestra postura política. Cada cual tiene su postura. Sí, tiene sus ideas, sus convicciones, muchas de ellas influidas por la familia de la cual proviene, porque hay familias que ya tienen marcadas tendencias o ideologías y no resulta fácil para las personas renunciar a aquello y apartarse. Es inevitable. Pero ciertamente el cristiano debe caracterizarse por ser alguien que procure tener imparcialidad y no mostrar sesgos en este sentido. Porque ciertamente cuando uno muestra sesgo hacia determinada candidatura, los que no corresponden a esa candidatura de una u otra manera se ven afectados y hasta ofendidos por esto, y llegar con el evangelio en ese momento resulta más difícil. En países en los que, como los nuestros, que las tendencias de izquierda han sido las que han estado gobernando, y si es que una persona manifiesta agrado, simpatía por esas tendencias de izquierda, inevitablemente ofende a personas que tienen tendencias de derecha y a veces no puede manejarse esto y resulta una barrera luego para que se pueda entrar con el mensaje del evangelio. Por eso el cristiano tiene que mostrarse de una manera imparcial. Al único que nosotros exaltamos es a Jesús. Y entonces
por esa clara postura apolítica, que no participa en proselitismo, podrá tener la posibilidad de que las puertas estén abiertas en todos los segmentos de la sociedad y en todas las tendencias políticas, por así decirlo, para poder llegar con el mensaje a cada uno de ellos y hacer que esas personas también dejen su prioridad a defender posturas políticas y más bien se conviertan, como dijo el apóstol Pablo, ¿no?, en convictos del evangelio. Yo siempre he tenido una duda y ha sido una duda que he escuchado siempre. Al momento ya del voto, ya dejando de lado todo esto del proselitismo, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Porque, entre comillas, y supongo que en teoría debería ser así, al momento de tu votar eres tú, y si, bueno, como nosotros creemos en Dios, eres tú, Dios y tu papeleta, ¿no? Bueno, aquí en nuestro país, para poner en contexto, en el Ecuador el voto es obligatorio. A partir de los 18 años es obligatorio. Sí, a partir de los 16 el voto es facultativo hasta los 18. A partir de los 18 es obligatorio hasta los 65 y a partir de los 65 también es facultativo. Pero entre los 18 y 65 años el voto en nuestro país es obligatorio. No es como en Estados Unidos o en otros países, me parece que en Colombia también, que el voto es facultativo. Si la persona desea va a votar y si no desea no va a hacerlo. Cuando aquí en nuestro país una persona no va a votar, está sometido a varias sanciones. Económica en primer lugar, porque si no participa y no tiene el documento que certifica su participación en las elecciones, está impedido de realizar varios trámites, trámites bancarios, trámites en instituciones educativas, trámites de todo tipo en realidad. Piden el documento que certifique, el certificado de votación, para poder llevar adelante estos trámites. Entonces la persona se ve obligada a pagar una multa, no recuerdo en este momento. En este momento es el 10% del salario básico unificado. ¿Es del 10%? No sí, recuerdo son si $40 para los que no votan y $60 para los que son miembros de mesa. Así es, entonces mira, ese hecho hace que la persona se vea obligada a asistir y ejercer lo que es un derecho y a la vez se convierte en una obligación en nuestro país de ir a votar. En ese momento la pregunta que muchos hacen es ¿y qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo voy? Y en ese momento que estoy en la mesa de votación, tengo mi papeleta, ¿qué es lo que hago? Bueno, hay varias opciones. Escoger de acuerdo a lo que el individuo crea lo más conveniente, dejar la papeleta en blanco o anular el voto. 3 opciones básicas, pero que son en sí una forma de elegir. Cierto, porque la gente dice, no, yo como cristiano anulo el voto, pero anular el voto es estar eligiendo. Sí, decir yo no estoy de acuerdo con ninguno, no estoy de acuerdo con el sistema, no estoy de acuerdo con los candidatos. Y para muchos esa puede ser la opción más acorde a lo que su conciencia les dicta, ¿no? No quieren manifestar ningún tipo de simpatía o antipatía. Algunos de manera graciosa dicen, yo les quiero a todos, amo al prójimo y votan por toditos, ¿no es cierto? Es una forma de anular la papeleta. Dejarla en blanco, para algunos también es una opción, dicen yo la dejo en blanco y allá que se defina lo que corresponda, pero muchas veces es dar ocasión para que alguien dé poniendo el voto en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de las 3 opciones, el cristiano debe determinar según su conciencia lo que determine, porque el voto es personal y secreto. Y en ese sentido, el secreto implica el que si usted toma cualquiera de estas opciones, usted se la guarda para sí. Porque cuando usted empieza a decir vote en nulo es también una forma de hacer proselitismo político, o decir vote en blanco es una forma de hacer proselitismo político, porque hay muchos grupos que son los que se encargan de hacer este tipo de proselitismo, ¿no? Anarquistas generalmente que están en contra del sistema y dicen no vote por ninguno, vote en blanco, anule el voto, y de alguna manera el creyente está también ante esa disposición de estarse con alguno de ellos, si es que enfatiza su disposición a decir no, yo voy a votar así, yo voy a votar blanco, yo voy a votar nulo, voten nulo. Es algo que la persona tiene que comprender que es su criterio personal y es algo que debe guardarlo con mucha prudencia y discreción. Para sus adentros es entre la persona y Dios lo que considere mejor. Entonces, hacer el proselitismo está mal.
Votar es cuestión de cada quien. Votar en nuestro país es obligatorio. Y por lo tanto no podemos evitar esta situación. Y ya en el momento de ejercer el sufragio, entonces la persona tiene que hacerlo conforme su conciencia lo dictamine y de esa manera pueda mantenerlo, ¿no? Como algo que es secreto, que le corresponde solamente a él y a nadie más. Nada de ese proselitismo, ni a favor de un candidato, ni en contra de un candidato, ni a favor del voto nulo, ni a favor del voto blanco, porque de alguna manera es involucrarse en estos asuntos políticos. Cuando las personas escuchan, no, que está diciendo que vote en blanco o que vote nulo, también se sienten muchos ofendidos y empieza también una discusión. Entonces nosotros evitamos eso. Simplemente mi voto es secreto y punto. Bueno, entonces, en estos tiempos complicados, ¿no? En el cual, bueno, tenemos elecciones y encima una pandemia, ¿cómo debemos proceder? Hay que orar por la gente que está en el poder, hay que orar por la gente que va a elegirse. Pero también, ¿cuál debe ser nuestra postura al momento de trabajar con la familia? Porque yo he visto que es algo muy, muy común que siempre en la familia, así tú seas político, se habla y dice, oye, yo escuché esto por acá, yo escuché el otro por acá. ¿Cómo manejar eso? Porque es algo que es, no sé si para bien o para mal, es muy normal tratar dentro del círculo familiar. ¿También debe ser tratado de manera política o también debemos conversar o...? Pues nos debemos conversar, hay que hacerlo. Dentro de la familia cristiana tiene que conversarse este asunto. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen que ser instruidas en esto, ¿no? ¿Por qué nosotros somos apolíticos? ¿Por qué no hacemos proselitismo político? Si no se conversa, entonces las nuevas generaciones no tienen una idea clara de por qué nosotros no hacemos esto. Y entonces se va perdiendo esta percepción y empiezan entonces ya a participar las nuevas generaciones de lo que es el proselitismo político. Entonces hay que conversarlo, hay que enfocarlo desde el punto de vista bíblico. Y te menciono un dato, mira, el Señor cuando el pueblo de Israel quiso parecerse a las otras naciones, porque Dios tenía jueces que levantaba a estos personajes como líderes del pueblo para cuando había necesidad. Pero Israel dijo, nosotros queremos un rey como las demás naciones tienen. Y el Señor les dijo, tanto insistieron, está bien. Pero el Señor se reservó el derecho de elegir quién sería el rey. Y el primer rey que eligió fue a Saúl. Pero les había advertido ya de antemano, miren, el rey que ustedes van a tener va a llamar a sus hijos para servicio y va a cobrarles impuestos y una serie de cosas que el Señor les mencionó allí. Pero ellos pidieron y el Señor les concedió. Resulta que este primer rey, el rey Saúl, cometió varias atrocidades, las hemos estado estudiando a través de nuestra escuela sabática. Veíamos cómo él, por ejemplo, mató a 85 sacerdotes, incluido el sumo sacerdote, mató a todo un pueblo. Luego la historia menciona que él fue a consultar a una pitonisa, quiso matar con su lanza, con su propia mano, cometer homicidio dentro del palacio real, dentro del pueblo de Dios. Imagínate lo que es un pueblo que recibió de manos de Dios mismo las tablas de piedra en las que dicen no matarás y todos estos mandamientos, pero que ahora dentro de su organización lo que estaba sucediendo es de que estos males estaban dándose en las estructuras más altas de la administración de la nación, en este caso en el Palacio Real. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Que lamentablemente la naturaleza humana tendiente al mal siempre termina haciendo cosas impropias. Dios por eso, como él se reservó el derecho de elegir, a través del profeta Samuel le dijo a Saúl que ha sido desechado y que otro más digno que él vendría. Y el que vino en sucesión fue David. Pero David también cometió pecados y sus debilidades fueron notorias por el hecho de ser el líder de un pueblo. Y el siguiente que vino, que fue Salomón, también fue alguien que llevó al pueblo a la idolatría, él mismo construyendo altares para sus ídolos. Y los que vinieron a continuación, salvo algunas excepciones honrosas, que buscaron hacer una reforma para que el pueblo vuelva a Dios, generalmente fueron llevando al pueblo de tumbo en tumbo, de peor en peor.
Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando en su tiempo quienes gobernaban, quienes tenían la autoridad, era el imperio romano, un imperio muy, muy cruel, que en la profecía se le muestra como una bestia espantosa y terrible que con sus patas de hierro, dice, destrozaba y desmenuzaba para mostrar la fiereza que tenían ellos en sus conquistas y su forma de trato. Es en ese contexto que el apóstol Pablo dice que debemos orar por las autoridades. Aún esas autoridades que eran déspotas, crueles, recuerden el tipo de personajes que eran, sin temor de Dios, el apóstol dice que orar por ellas, porque el Señor, en su misericordia, está en un ámbito mucho más amplio de trabajo. Quiere que todos se salven, aún estos líderes y personajes que son tan crueles, como en el caso del imperio de Babilonia. Nabucodonosor era cruel. Y en esa crueldad Dios quería tocar ese corazón para salvarlo. Por eso es que a mí me impresiona el hecho de que el amor de Dios es tan grande que quiere rescatar hasta aquellos que nosotros, por tener posturas políticas, pensamos que son de lo peor. Una persona de derecha piensa que el de izquierda es de lo peor que existe y que para él no hay ninguna esperanza, puede llegar a pensar. Pero Dios no piensa así. Dios piensa en rescatar a cada uno, no importa sus ideas, sus posturas, sus formas. Dios quiere llegar al corazón de aquel y rescatarle. Con Nabucodonosor fue así. Dios lo rescató. Y Dios quería salvar, por ejemplo, a Poncio Pilato. Jesús, me impresiona la actitud hacia Poncio Pilato y Dios mismo como obra dándole un sueño a la esposa de Poncio Pilato, buscando de que tenga la oportunidad de decidirse para salvación. Dios quiere hacer eso con todas las personas. Quien está hoy en el poder, tal vez a uno no le parece y puede tener una idea muy, incluso llegar a, y esto es lo grave, ¿no? Que por asuntos políticos se llega hasta despreciar, insultar, ofender a la persona, cuando la perspectiva de Dios es otra, es rescatar, salvar a aquel que está en puestos de autoridad. Y esa debe ser nuestra misión, independientemente de las posturas políticas que un individuo pueda tener. Muy bien. Qué grata conversación que hemos tenido este día. Qué importante hablar de estos temas, ¿no? Porque nosotros queremos tratar aquí temas actuales, ¿no? Y nosotros estamos viviendo esto día tras día durante este mes, ¿no? Y un poquito más que falta. Entonces, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este espacio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren que hablemos de algún tema, pueden dejarlo aquí en la caja de los comentarios que va a estar aquí en YouTube. Y para terminar, ¿quieres decirnos algo? Bueno, sí, oremos cada uno de nosotros, de nuestros países, nosotros aquí en el Ecuador, en este proceso electoral, que el Señor tenga misericordia de cada una de las personas que ha optado por esta candidatura, que el Señor pueda tocar los corazones de aquellos y que podamos nosotros de alguna manera alcanzar a aquellos. Dios quiere llegar a todas las personas, aquellos que tienen puestos de autoridad o que aspiran a puestos de autoridad, personas de clase social alta, personas ricas, así como a los sencillos y humildes. Nuestra responsabilidad está en trabajar por todos ellos, independientemente de sus posturas o sus ideologías. Vamos a orar por ellos y que el Señor nos permita y abra la puerta para en algún momento también llegar a ellos con el Evangelio, con el amor que Jesús tiene por las almas y seamos ese instrumento de bendición para que ellos sean alcanzados. Muy bien, hemos terminado este podcast. Este sí le vamos a poner el 2, ¿no? Bueno, vamos a ponerle el 2. Espero que este diálogo que tenemos con ustedes pues pueda ser edificante, pueda dar como resultado que usted también quiera compartir sus inquietudes y estamos listos para recibirlas. Queremos tratar algunos temas importantes. Estamos haciendo una agenda de temas que tienen que ver con el día a día y que puedan ir expandiendo nuestra mente y podamos juntos ir creciendo en estos diálogos amenos de temas actuales. Muy bien. Nos escuchamos, o bueno, nos hablamos con ustedes. Bueno, pero no hablamos con ellos. ¿Nos vemos? No, tampoco nos vemos. Queridos hermanos, nos despedimos de ustedes y nos topamos la próxima semana. Muy bien, hasta la próxima semana. Saludos cordiales, un abrazo y gracias por escucharnos.